Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y ahora necesitamos saber con quién vamos a hablar en el día de hoy. Rodrigo Urra, graduado en teología, misionero en China por 5 años, plantador de iglesias en lugares no alcanzados, junto con su esposa Esther Pires, pastores de la iglesia Buen Pastor en Pedrezuela. Ahora sí, podemos comenzar. Héroes de la Fe. Un programa a la altura de la fe. Hoy hablamos de Bezaleel. Lo encontramos en Éxodo capítulo 38, versículo 22. Muy bien, qué alegría poder comenzar el año con un pastor joven como Rodrigo Urra. Bienvenido. Sí, muchas gracias por la invitación. Nos da mucha alegría poder tenerte con nosotros en el día de hoy. Y hoy tenemos un personaje que para muchos es un gran desconocido, Bezaleel. ¿Qué nos puedes decir acerca de este hombre? Bueno, no quiero pasarme de listo diciendo muchas cosas que no estén escritas. Mejor guardar silencio, donde la palabra guarda silencio. Pero sí que había mucha información. Tuve el agrado de encontrarme con una persona sabia, llena del Espíritu Santo, muy docta, diríamos, muy versátil también, porque era hábil para manejar un montón de utensilios, artefactos, ¿cierto? Y sí, a alguien obediente. Un manitas. Un manitas, exactamente, un manitas. Un manitas que no se caracterizaba por ser mediocre en su trabajo, sino todo lo contrario, sino excelente, ¿verdad? Exacto, sí, alguien muy capaz y escogido por Dios. Eso, algo especial tiene que tener, por supuesto. Y hablando un poquito de la genealogía de Bezaleel, podemos decir que su bisabuelo era Caleb. Exactamente. Es decir, que ahí lo encontramos en el primer libro de Crónicas, capítulo 2, versículo 20, encontramos donde este hombre pues tenía como bisabuelo a Caleb, que no era un cualquiera. No, de la tribu de Judá, por supuesto. Bueno, el contexto de él era ese, ¿no? De la tribu de Judá, contemporáneo de Moisés, o sea, una persona trascendental pese a su silencio. Bueno, pues cuéntanos un poco acerca de ese contexto. Has mencionado algo, pero ¿qué podemos decir acerca del contexto de Bezaleel? Bueno, si tuviéramos que resumirlo en 2 palabras, diría Moisés, Éxodo. Son las 2 palabras que nos engloban muchísimo. Sí. Entonces estamos en el contexto del Éxodo, el pueblo de Dios, ¿cierto? Pos haber salido, ¿cierto?, de Egipto, exactamente. Y está Moisés, el Señor ya ha entregado las tablas de la ley, ¿cierto? Están construyendo el arca del pacto y, bueno, Bezaleel es el encargado de la ejecución de ello. Así que ese es el contexto general. Muy bien. Algo que me llama la atención de Bezaleel es que
Dios lo llamó por nombre para que fuera instrumento útil. Es decir, Sí, se lo dijo así a Moisés. Exacto. Es decir, que aparte de que Moisés pidió voluntarios y voluntarias para la ofrenda, para trabajar en el tabernáculo, en el caso de Bezaleel fue una persona que Dios llamó por nombre. Lo encontramos en Éxodo 31:2, donde dice, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel. Es decir, qué interesante es esto, que Dios te llame por nombre para hacer su obra. Sí, ¿no? Bueno, el Señor llama y capacita, porque ahí precisamente en el capítulo 31, del 1 al 5 más o menos, nombra las cualidades con las que Dios ha dotado a Bezaleel para desarrollar su obra. Sí. Entonces era, como decía, era lleno del Espíritu Santo, y esto es bien interesante, la llenura del Espíritu Santo, aún en el Antiguo Testamento son probablemente contados los casos, y este es uno, Bezaleel, que fue explícitamente llenado por el Espíritu Santo con una gran función que era cumplir la labor encomendada por el Señor. Entonces el Señor llamó y capacitó. Y has dicho algo muy interesante, estando en el Antiguo Testamento una persona ser llena del Espíritu, pero otra también puede ser que cuando Moisés llama a voluntarios para que den la ofrenda y puedan trabajar en la construcción del tabernáculo, que representaba, para aquellos que no están viendo, el tabernáculo era la morada de Dios en medio del pueblo de Israel, salieron hombres y mujeres. Exacto. Es decir, tanto en la ofrenda para dar, como también voluntarios para trabajar. Así lo dice Éxodo 35:29, que salieron hombres y mujeres. Exacto. Cuéntanos, pues vamos a entrar en materia. ¿Cuáles son los requisitos de Bezaleel? Hemos dicho que era lleno del Espíritu Santo, pero seguramente tendría muchos más. Sí, bueno, tiene un montón de cualidades, pero si nos preguntan por qué él, no otro, cosas así, ¿no? Quiero partir diciendo que no pretendo entrar en la mente del Señor, y hay muchas cosas que no tenemos cómo comprender. De hecho, Éxodo, uno de sus puntos bases que nos enseña es que podemos experimentar y relacionarnos con Dios, pero no comprenderlo en su plenitud. Eso es. Sin embargo, vemos cómo era una persona preparada, en disposición, versátil, lleno del Espíritu Santo, como ya hemos mencionado, y cierto que estaba ahí, a disposición. Yo veo esa cualidad en él, y bueno, su compañero también. Aholiab, ¿verdad? Sí. Muy bien. Algo que me llama la atención también es que era un hombre obediente. Es decir, que cuando Dios lo llama es porque sabía que Bezaleel era un hombre obediente a Moisés, porque Moisés a su vez era obediente a todo lo que Dios le iba diciendo que tenía que hacer. De hecho, probablemente esa es la cualidad clave aquí, o cúlmine, la obediencia. Si tuviéramos que resumirla en cualidades, a veces él es la obediencia. Algo que nos sorprende mucho en el Antiguo Testamento es que cuando la Biblia es un libro de fe, ¿verdad? El programa se llama Héroes de la Fe. Pero cuando buscas la palabra fe en el Antiguo Testamento, descubres que solamente hay un solo texto bíblico que en el Antiguo Testamento se menciona la palabra de manera clara y concisa, que es «mas el justo por la fe vivirá». Y muchas veces diríamos, bueno, ¿y cómo en un libro lleno de fe, de hombres de fe, de héroes de la fe, solamente la palabra fe aparece una vez? Podemos descubrir que el sinónimo a fe en hebreo es obediencia, fidelidad, disponibilidad, disposición, y todas esas palabras las encontramos continuamente en cada hoja de la Biblia. Por lo tanto, la fe no solamente es un conocimiento etéreo de algo, sino también es la obediencia firme a lo que Dios establece. Sí, bueno, no me quiero adelantar ahí, aparte de cosas que vamos a estar hablando. Sin embargo, la obediencia tiene algo intrínseco en ella, que es la sujeción. La sujeción. Entonces, yo pienso, ¿no? Una persona tan preparada tiene la tendencia a tener ideas también, ¿no? Sí. Entonces, y querer en este, qué sé yo, ejercicio de pretender ayudar al Señor a hacer más de lo que se le pidió. Sí. Y él no fue el caso de Bezaleel. No fue el caso. Fue sujeto también. Sí. Pues también fue un constructor y un diseñador. Exactamente. Es decir, que fue un hombre bastante preparado. Sí. Algo que me llama la atención y me gustaría destacar es que encontramos que el Arca de la Alianza, que de hecho hay hasta películas hechas en Hollywood, ¿no?, acerca del Arca de la Alianza, ¿verdad? La más conocida puede ser la de Indiana Jones, En busca del Arca de la Alianza. Sí. Ese Arca de la Alianza la construyó este hombre, Bezaleel. Lo dice, en este caso, Éxodo 37, versículos del 1 al 5. Y también el lugar de bronce, el altar donde se presentaban los sacrificios, también fue un lugar hecho por Bezaleel. Por lo tanto, estamos hablando que un personaje tan
desconocido para muchos, fue un hombre que hizo grandes cosas por ser sumiso, obediente a la voz de Dios. Exacto. No, él sirvió a muchas generaciones. Sí. Muy bien. Bueno, pues este héroe, como nosotros lo llamamos, Bezaleel, ¿podía tener algún defecto o alguna limitación? Bueno, por supuesto. Claro. De partida era humano. Claro. de las bases esa. Y limitaciones, pese a la gran preparación que hemos mencionado de Bezaleel, pueden estar también en esta dificultad que tiene el hombre, que estamos hablando de obediencia, que implica confianza, que implica sujeción. Puede también ser una debilidad, ser tan hábil en algo y no sujetarlo o someterlo a la obediencia que necesita un siervo al Señor, ¿no? Claro. Entonces, sí, por supuesto, debilidades y dificultades también contextuales que podamos ver que entramos a especular, pero que son sumamente propias y no son locas de pensar. Sí. Tenía muchísimo trabajo, tenía una gran presión al tener que realizar una labor tan importante. Era dónde se iba a desarrollar la presencia de Dios en medio del pueblo. Entonces hay presión, hay muchísimo trabajo, hay que maniobrar un montón de situaciones. Y trabajar con personas. Por supuesto. Que eso no es nada fácil. No. Pero sí, Bezaleel trabajaba en equipo, ¿no? Tenía ahí a Oliab. A Oliab, exacto, como compañero, y también muchos otros que ellos estaban dirigiendo la obra, básicamente. Sí. De hecho, podemos darnos cuenta que dice la Biblia que él era maestro de aquellos hombres y mujeres que se levantaron de entre el pueblo de Israel para poder trabajar en la construcción del tabernáculo. Sí. Eso nos llama la atención, que no solamente tenía que construir y diseñar, sino además tenía que enseñar con lo que ello implica. Exacto. Porque podemos encontrarnos mucha gente que está con muy buena disposición de querer trabajar, pero no tiene las aptitudes o los conocimientos previos para poder desarrollar su trabajo, ¿no? Exacto, sí. Eso puede ser incluso una limitación, ¿no? Especulando, evidentemente. Sí, no, pero sin duda que es un retraso. Sí. ¿Cómo se dice, no? Hay un dicho bien popular, solo llego más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Más ¿no? lejos, entonces, sí, esa limitación probablemente tiene que haber lidiado. Sí, podemos decir claramente que tenía mucho personal, pero con poca cualificación para poder desarrollar el trabajo. Sin embargo, Bezaleel supo ser lleno del Espíritu Santo para cumplir con su cometido y para ayudar a otros a que pudieran ser colaboradores del trabajo que Dios había encomendado. Es así. ¿Cuál era el propósito de la misión de Bezaleel? Bueno, vamos a hablar por encima de la construcción como objetivo que el Señor quería, por medio del arca, tener relación con el pueblo. El objetivo era de Bezaleel, era cumplir, era obedecer, era desarrollar, era ejecutar la orden de Dios que se estableció por medio de Moisés, ¿no? Comunicada por medio de Moisés. Entonces, el resumen de la obra de Bezaleel, o el objetivo, era cumplir lo que Dios había establecido. Cómo Dios dio las dimensiones tan precisas, tenía que llevar a cabo la instrucción de Dios, básicamente. Algo que podemos también darnos cuenta dentro de esa obediencia, de esa ejecución del proyecto de Dios, ¿verdad? El tabernáculo de reunión, es que supo trabajar en equipo. Sí, por supuesto. Estaba de partida con Aholiab, su compañero, que también fue llamado por el Señor, fue presentado de hecho hacia Moisés. Sí. Sin embargo, sabemos que ellos estaban en la dirección de una construcción de proporciones grandes, entonces que implicaba el trabajo de más personas, por supuesto. Entonces, él también era el encargado de gestionar toda el desarrollo de esta gran obra encomendada por el Señor. Y era un trabajo, como has dicho, muy meticuloso, porque Dios le dio justamente las medidas que tenía que tener el tabernáculo, incluso le da las medidas, las alturas, la profundidad de incluso los utensilios que están dentro del tabernáculo. Por lo tanto, aunque no lo diga el texto, podemos, por la propia evidencia, es algo explícito que podemos nosotros extraer, es que tenía que ser no solamente él, sino Aholiab y todas las personas que trabajaron, gente detallista. Sí, por supuesto. O sea, ahí es cuando estábamos hablando un poco de las dificultades.
Imagina tú que puede ser muy probable, no queremos sobreespecular, pero se le acabó ese material con lo que tenían que construir esa parte entonces tenían que volver a no rellenar con otra cosa para poder cumplir a cabalidad, vamos a decir con punto y coma, ¿cierto? Con punto y coma. Lo que el Señor había establecido, por supuesto. Entonces, eso también era el encargado de que cada persona que ponía su mano en la obra cumpliera las instrucciones que él estaba desarrollando, pero que eran las instrucciones que Dios había dado. Entonces, por supuesto que era importante toda esta funcionalidad de ser obediente, básicamente. Haz esto y no te pases ni de listo ni que te falte. Haz lo que te dijeron. Qué importante es esto, ¿verdad? Sí. Que ni vayamos más ni hagamos menos, sino que hagamos lo que Dios nos pide. En ocasiones hacer lo sencillo se convierte en los tiempos de hoy tan complicados. Quiero preguntarte, ¿por qué él y no otra persona? Mira, verdaderamente me es complejo por qué él y no otro responder. Sin duda que tenía cualidades, pero esto me lleva a pensar a un pasaje del Nuevo Testamento que es mucho más conocido, de Filipenses 2:13, que dice que Dios es el quien obra, griego energeo, influencia, energiza, empuja, tanto el deseo como la ejecución para su buena voluntad o para su beneplácito, como dice otras versiones. Entonces, lo que logro ver es que Dios llamó a alguien, lo capacitó, y tanto en deseo como en el buen corazón, digamos, en la buena intención, esta capacidad de enseñar a otros, hombres sabios de corazón, como dice, lleno del Espíritu Santo, y también lo llevó a la correcta ejecución, porque sabemos que no hubo error en el ejercicio de Bezaleel. Entonces, Dios, que examina los corazones, tendrá su razón íntima. Sin embargo, a lo que nosotros podemos ver, hay obediencia, hay un hombre preparado, hay un hombre dispuesto, hay un hombre que sabe trabajar en equipo. Ante nuestros ojos hay un montón de condiciones, lleno del Espíritu Santo, por ende tenía una relación de hijo con Dios. Entonces, vemos cómo Dios llamó de su pueblo, más allá de ser de Israel. Y te hago esa pregunta porque, claro, es que Dios le dijo a Moisés: llama a Bezaleel, es decir, que no dijo a ver quién se ofrece voluntario, ¿no? No como cuando Gedeón, que iba a la batalla, ¿no? Que se levantaron 3.000 hombres y el Señor le dijo, no, que son muchos, ve quitando, pero en ningún momento le dijo, elija a fulano de tal, no, en este caso sí, elige a Bezaleel. Por nombre. Es decir, puede decir que Dios nos llama por nombre a hacer tareas específicas. Vamos a intentar extraer todo lo que hemos conversado en esta entrevista, pastor, y nos gustaría cómo aplicar esas enseñanzas a nuestro diario vivir. Buena pregunta. De hecho, eso es súper importante, aterrizar este contenido. Hacerlo práctico. Hacerlo vida, lo que está en el plano teológico, abstracto, teórico. Vamos a hablar de la obediencia. Yo creo que es un gran desafío siempre para todos nosotros, sobre todo cuando tenemos tareas específicas, ¿cierto? Tenemos la tendencia también a veces querer o pretender querer ayudar a Dios, como diciendo, no, mejor hagamos esto porque lo que Dios dijo está o anticuado o no está contextualizado. Tenemos la tendencia de querer hacer más, o por el contrario, que básicamente incurriríamos en el mismo error, es disminuir o no hacer o no cumplir a cabalidad lo que el Señor nos encomendó. Entonces, una buena enseñanza que nos deja Bezaleel es que él cumplió, él desarrolló tal cual lo que el Señor estipuló, lo llevó a cabo en plenitud, en ejecución, no hubo reproche a su obrar. Entonces podemos ver una persona pulcramente obediente. Entonces, ¿cómo aprendemos esto? Es que en nuestros llamados personales y también nuestro llamado general como iglesia, de hacer discípulos en otras naciones, a predicar el evangelio completo de Jesucristo, es eso, por ejemplo, en este contexto, predicar de tapa a tapa la Biblia. Es un buen ejercicio, no solo aquella parte que me agrada. Eso, básicamente, obediencia, ni para añadir ni para restar. Quiero leerte algo que se encuentra en Éxodo 36, versículos del 6 al 7. Fíjate lo que ocurre cuando están construyendo el tabernáculo de reunión. Entonces Moisés
mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Me llama la atención porque una de las cosas que digo, wow, ¿verdad? Cuando Dios está en el asunto, cuando es el proyecto de Dios, no hace falta recaudar fondos. Es decir, hay fondos de manera que sobreabunden y de manera que tiene que pedir Moisés, porque Dios así se lo ha establecido, que no traigan más, que ya hay suficiente. Y eso me llama la atención poderosamente, porque en ocasiones lo que tendríamos que plantearnos en el siglo XXI, la Iglesia de Cristo, es ¿cómo cuánto tenemos tantos proyectos que son de Dios? Tenemos que ver los fondos continuamente porque no llegan para poder cumplir con los objetivos. Sin embargo, aquí vemos que Dios manda un proyecto, construir el tabernáculo. Dios tiene un dirigente que es Moisés, que está al frente, junto con Aarón, evidentemente, como sacerdote, pero encontramos que hay un maestro de obra, por llamarlo así, ¿verdad? Claro. Que es Bezaleel, que construye todos los utensilios, y sobreabunda el material. Porque hay voluntarios, hay hombres y mujeres que trabajan, que ofrendan y tiene que decir, no des más. Eso me llama poderosamente la atención aplicándolo a nuestros días, ¿no? ¿Serán todos los proyectos que estamos haciendo voluntad de Dios? Ya, claro, por supuesto. Hay un montón ahí que nos podemos pasar de buenas ideas, ¿no? Pasar de ocurrente, pasarnos de listo, como diríamos. Sí. Pero sí, en este sentido tenemos el claro ejemplo, aunque no es textual ahí en el griego, pero vemos a Jehová Jireh, que provee. Dios provee tanto de recursos como de siervos. Dios siempre se ha encargado, por ejemplo, para la extensión de su iglesia, aún en cada recóndito lugar que existe, por su gracia, por su misericordia, levanta también siervos capacitados, idóneos para el desarrollo de esa función. Entonces aquí vemos a Bezaleel como un siervo capacitado, idóneo por Dios para el desarrollo de la voluntad de Dios. Entonces vemos Dios proveyendo tanto económicamente con los materiales como esto que no es tan económico, que tiene que ver con los siervos, que tiene que ver con la gente idónea para el desarrollo de la voluntad de Dios. Muy bien. Y por último, pastor, antes de terminar, para que el tiempo no se nos eche encima, ¿cómo podemos ser nosotros como Bezaleel? Porque su nombre tiene algo que ver al respecto. Sí, por supuesto, no lo hemos mencionado. ¿Cómo podemos ser héroes de la fe? Eso si fuera la pregunta, en el fondo es no deseando ser héroe. A ver, quiero decir eso, no deseando la gloria del héroe, no deseando el aplauso, la luz del héroe, el reconocimiento, sino deseando como objetivo máximo, último y probablemente único el desarrollo de la voluntad de Dios, el ser obediente, el hacer lo que el Señor nos pidió. Él proveyó, Él capacitó, Él cumplió, eso fue su plan. Colosenses nos habla que todo ha sido por Él, por medio de Él y para gloria de Él. Entonces, ¿cómo podemos ser héroes? Primera cosa, desechando o combatiendo esta vanagloria de nuestro corazón. Segunda cosa, siendo obediente. Y como tú decías, el nombre nos da una tan buena ilustración. El nombre de Bezaleel es el que está a la sombra de Dios, o en la sombra de Dios. Y Bezaleel estaba en la sombra de Dios, trabajando para gloria de Dios, para el desarrollo de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo podemos ser héroes? Buscando únicamente el reino de Dios, su justicia, y lo demás es lo demás, básicamente. Me gustaría concluir con palabras de Jesús. En el Mateo capítulo 6, versículo 6, se nos dice: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Y yo veo que este pasaje bíblico se puede ver en la vida de Bezaleel, ¿verdad? Porque él hizo una labor que ha pasado desapercibido para miles de personas creyentes cuando leen la Biblia. Sin embargo, hoy, en el 2021, estamos recordando lo que este hombre hizo, ¿verdad? Porque fue capaz de ser fiel al Señor a la sombra de Dios, como dice su propio nombre. Exactamente, ejemplo de obediencia. Obediencia. Pues Pastor Rodrigo, muchas gracias por su tiempo. Se nos ha pasado el tiempo, bueno, mejor dicho, nosotros hemos pasado por el tiempo. Que el Señor le bendiga mucho. Un abrazo muy fuerte para su esposa y para su hijo Esdras. Y para toda la congregación en Pedrezuela, que sea el buen pastor, como el propio nombre indica, de la iglesia, dirigiendo la congregación y usted como instrumento en las manos del Rey. Gloria al Señor, gracias por la invitación, la oportunidad de servicio, gracias a todos los hermanos que desarrollan la obra del Señor también. El Señor les bendiga. Amén. Un codito. Muy bien.
pues en Cristo encuentro superación. Un superhéroe y no de ficción. 12 discípulos y muchos los guerreros. Pablo, Esteban, Juan el Bauticero, David el justiciero, Salomón ellos vencieron. Ellos siguieron y valieron, ya la causa les sirvieron. Y no te olvides de su madre María, Ruth, Magdalena, mujeres que quería. Ofrendas ofrecían y seguían al Mesías. No había cobardía y su fe le enaltecía. ¿Cuántos quieren tener fe como los héroes que volaron por los cielos sin capa?